pública de la Ciudad de México. Y pues una de las polémicas ha sido, bueno, pero el náhuatl tiene muchísima variación, es una macrolengua de hecho. Permítanme, déjame entrar. Y una de las grandes dudas que se ha tenido es ¿cuál sería la lengua que se tendría que enseñar en Ciudad de México de todas las lenguas náhuatl que existen, incluyendo aquella que queda viva todavía, que no pertenece a los Estados Unidos mexicanos, que todavía existe una lengua náhuatl fuera de México? ¿Cuál de todas las que existen, que realmente muchas son, debería enseñarse? Pues bueno, comenzaremos diciendo que existe una que todavía se habla con continuidad histórica acá en Ciudad de México, que es el náhuatl de Milpalta. Como saben, Milpalta es una de las municipalidades de la Ciudad de México, eh, en la cual todavía se habla la lengua. Este municipio consta originalmente de 12 pueblos, en los cuales cada uno de estos tiene una variación de esta lengua en específico. Tiene muchísimas cosas esta lengua que la diferencia de otras lenguas náhuatl, y una de ellas es que tiene el reverencial más purista. No vamos a abordar la cuestión del reverencial ahorita comenzando con la clase, sino que lo haremos bastante más adelante cuando tengamos un poquito más de recorrido acerca de cuál es el funcionamiento sintáctico de la lengua, cómo se diferencia de la manera de organizar el pensamiento que tenemos en castellano, etcétera. Entonces vamos a ir con eso. Parte de lo que tenemos que aclarar primero es que en este caso, 12 variaciones que tiene la lengua náhuatl de Milpalta son inteligibles entre sí. O sea que, de la misma manera, como les decía la vez anterior, de la misma manera que yo estoy hablando con mi acento que no es mexicano, pero ustedes pueden comprenderme perfectamente, y ustedes me hablan con su acento mexicano y yo puedo comprenderles perfectamente, es el mismo fenómeno que vamos a tener con la variación de las lenguas náhuatl de Milpalta. En Tlacotenco vamos a tener variedades, por ejemplo, para darles un ejemplo rápido, la palabra aquí, en náhuatl central de Milpalta, de Villa Milpalta, sería Nican. En náhuatl de Santana Tlacotenco sería Nan, y en el de Ostotepec sería Ñan. Hay variación, pero siguen siendo mutuamente inteligibles entre ellas. Luego me dirán, hay inteligibilidad también con otras manchas culturales de lengua náhuatl. La respuesta sería que no. No es mutuamente inteligible tampoco con la lengua náhuatl de Texcoco, ni la de Amecameca, ni de Morelos. De hecho, en Morelos también hay muchísima variación. La lengua náhuatl de Texcoco tiene en sí misma también sus variaciones, y así como cada una de ellas. Pero si se juntan a dos hablantes de estas lenguas, van a recurrir al castellano porque se encuentra esto más fácil que tratar de establecer una conversación en variantes que son mucho más alejadas. Entonces, aquí por cuestión únicamente demográfica, por cuestión de ser el lugar donde hay más hablantes, vamos a estar utilizando la variante de Santana Tlacotenco. No hay, luego vamos a ver cuestiones de prestigio lingüístico, cuestiones de cómo aún dentro de la comunidad una variedad del propio náhuatl de Milpalta es considerada como de mayor calidad que otra, pero por el momento pues únicamente nos vamos a centrar hoy como primer tema en ver pues su inventario fonológico. Al mismo tiempo que su inventario fonológico, vamos a ver un poquito acerca de entre comillas, guerra, guerra de los alfabetos. O sea, esto no es algo exclusivo de la lengua náhuatl de Tlacotenco, es algo que, es algo que pasa en
casi todas las lenguas nahuas que todavía no tienen un estándar ortográfico, el cual es este caso, en el cual pues, las personas van a, van a impulsar debido a muchísimos motivos por todos lados, cuál es su propuesta alfabética. Propuestas alfabéticas hay varias y para este curso la que vamos a utilizar va a ser la propuesta alfabética del INALI. ¿Por qué razón vamos a utilizar esta? Pues porque si bien esta propuesta alfabética, esta propuesta ortográfica, perdón, fue pensada con un afán unificacionista, con un afán de que fuera utilizada para todas las lenguas nahuas existentes, en realidad se basó en las lenguas nahuas centrales, lo que Karen Dakin llamaría las lenguas neonahuas, o sea, las no periféricas, las del centro del Valle de México. Cuando lo vayamos viendo nos vamos a dar cuenta de que le calza perfectamente. Pero, por ejemplo, si tenemos cuestiones como el mexicanero, por ejemplo, el náhuatl mexicanero no tiene esta reglita que a nosotros nos va a resolver muchísimo la vida, que es que todas las palabras van a ser graves, que salvo muy contadas excepciones, en la cual habrá alguna que otra aguda, todas las palabras en náhuatl van a ser graves. Entonces no lo tiene el náhuatl mexicanero, por ejemplo, en el cual hay palabras agudas. Para esto, la comunidad mexicanera tiene que ponerse de acuerdo para tener un sistema de diacríticos, o sea, un sistema de tildes, para poder utilizar un sistema gráfico que sea funcional. Esta forma que vamos a utilizar ahorita no las tiene, porque no es necesario para nosotros. Otro ejemplo es que existen sonidos que existen en otras lenguas nahuas, como por ejemplo la náhuatl del Salvador, que tienen nasales velares. Ahorita voy a comenzar a compartirles un documento de Word para poder ejemplificarles un poquito mejor de lo que estamos hablando. Verán, solamente para seguir contextualizando, ¿no? No sé si estoy compartiendo mi documento de Word y se ve. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, verán, en el náhuatl del Salvador tenemos una cosa bien bonita que es la letra ANA. La letra ANA, que es acá, una N y una H. Por ejemplo, lo que para nosotros sería, ustedes dicen en el náhuatl del Salvador sería ANINAT, ¿sí? ANINAT, que en el que estamos viendo ahorita, ustedes dicen, sería Nanquistoba. Como verán, el sistema que se desarrolló para el náhuatl del Salvador pues no nos va a servir para el náhuatl del centro de México y viceversa. Esta letra, la no existe ni en castellano estándar, ni tampoco existe en el náhuatl del centro. Entonces, pues, realmente cada una de las lenguas nahuas va a verse obligada en su momento por funcionalidad a desarrollar su propio canon ortográfico. El Salvador ya lo tiene. También ya lo tiene el Musewali, que es una lengua nahua de Morelos, que tiene 10 vocales. Por ende, este sistema que vamos a utilizar acá, el del INALI, no le va a ser útil. Pero, ya que crearon este supuestamente para la unificación de todas y la crearon pensando en estas variantes del centro, pues vamos a utilizar este, ¿sí? Ahora bien, me dirán, pero ¿va a existir gente que va a insistirnos en utilizar CH por cuestión de tradición? Sí, la va a existir. Y evidentemente nosotros no nos vamos a meter en descalificaciones ni en pedirle a otras personas que cambien su punto de vista y que lo utilicen de otra forma. Solamente que nosotros lo vamos a utilizar así por cuestión de funcionalidad. Verán, por ejemplo, lo que hacen la mayoría de lo que hacen la mayoría de estos alfabetos es simplemente escribir en castellano, por los mismos vicios históricos que tiene el castellano, como por ejemplo que contextualmente una misma letra va a tener diferentes pronunciaciones dependiendo de su contexto, ¿no? Como por ejemplo la C, que va a sonar K y va a sonar C.
frente a A y frente a E van a sonar diferente. Lo único por lo que escogemos este alfabeto es porque tiene una correlación casi totalmente grafema-fonema. O sea, se escribe prácticamente como se lee. ¿Va a durar para siempre? No. Las lenguas están en constante evolución y sobre todo las lenguas que tienen tan pocos hablantes como la que vamos a abordar ahorita, pues hay que hacerles una revisión más o menos cada 200 años porque se desfasan. Así como en el castellano ya tenemos el G en donde la G tiene excepcionalidades de pronunciación por cuestiones históricas, lo mismo nos va a pasar con esto, pero pasará en su momento. Entonces, este alfabeto que vamos a utilizar ahorita es como una fotografía del náhuatl actual del centro de México. Entonces, es el más práctico por el momento. Y verán, se puede decir, pero es que mi abuelo siempre escribió con C y con Q. Pues claro, su alfabetización fue en castellano. Entonces, este tiene la ventaja de que está pensada del náhuatl para el náhuatl y para hacer un sistema de comunicación gráfica que obedezca a la propia fonología del náhuatl, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento con esto, o si vamos bien. Sí, vamos bien y parece que ya somos 4 mujeres. Ah, vale, perfecto, me alegra muchísimo. Salió Sí, por ahí de pronto que llegó. Solo para contextualizar, decíamos que en las primeras clases que di hace poquito tiempo, no estoy tan viejo, hace más o menos 15 años, en las primeras clases que di, era bien difícil encontrar mujeres que se involucraran acá y pues la cuestión del desfase de la brecha de género comienza a verse aminorada y de eso estábamos comentando antes de comenzar la grabación, únicamente para contextualizar lo del comentario. Pero bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, existe lo que llaman la norma franciscana. La única razón por la que se llama así es porque, a pesar de que no eran todos franciscanos, pero la primera vez que las lenguas nahuas son escritas en caracteres latinos es por monjes, que algunos de ellos eran franciscanos y utilizan lo que ellos conocían, que eran los alfabetos latino, tanto para latín como para castellano. Entonces ellos podrían escribir así. Kikakis, o lo mismo podrían escribirlo así. Kikakis. Lo que vamos a buscar en realidad para esto es que tengamos un alfabeto autoconsecuente, lo que significa que no tenga tanta arbitrariedad. Y de hecho buscamos que no tenga arbitrariedad, que al escuchar una palabra podamos saber cómo escribirla a pesar de no haberla visto escrito nunca. Entonces, cuando vengan personas a decirnos que el otro uso alfabético va a ser mejor, pues siempre y cuando sea autoconsecuente, siempre y cuando no dé lugar a arbitrariedad ortográfica, pues claro que es válido. De hecho, creo que la Academia Huehuetlatule de Santana Tlacotenco tiene su propio canon ortográfico. Yo no lo uso, es minoritario, pero es autoconsecuente. Entonces, puedo leerlo siempre y cuando me familiarice con estas reglas, ¿no? Entonces, simplemente eso. Si no tienen alguna duda al respecto de esto, podemos comenzar a verlas una por una y a tratar de ver cuestiones de pronunciación de cada una de ellas. ¿Estarían de acuerdo? Comenzaríamos con el sistema vocálico. Van a ver algunas veces, aquí no me va a salir, van a ver algunas veces que van a ver macrones. Los macrones los macrones son líneas que se le ponen arriba. Es porque algunas lenguas nahuas diferencian alargamientos vocálicos, o sea que una palabra significa algo totalmente diferente
cuando la vocal dura el doble que la otra. No es una cuestión de timbre ni de entonación, es una cuestión de duración de tiempo, ¿sí? Eso existe vestigialmente en la lengua náhuatl de Santana Tlacotenco, en la lengua de la náhuatl de Ciudad de México, pero ya no tiene par mínimo, lo que significa que ya no tiene una carga semántica. O sea que, por ejemplo, que ya funciona igual que en castellano. Si yo digo no y después digo no, significa exactamente lo mismo. Significa exactamente lo mismo si yo digo cama que si yo digo cama, ¿sí? Esta diferencia dejó de existir, así que por lo menos para lo que nos atañe ahorita, que es la lengua náhuatl de Tlacotenco, no vamos a diferenciar el alargamiento vocálico. Para otras lenguas, como por ejemplo el náhuatl de Tetelcingo, estos alargamientos no solamente se hicieron más importantes, sino que terminaron incluso en generar más vocales. Eso lo vamos a ver seguramente cuando abordemos más sobre variación, pero por el momento nos queda que nuestro sistema vocálico va a ser de 4. El sistema vocálico del purépecha, por ejemplo, es de 6 vocales, el del castellano es de 5, el del náhuatl va a ser de 4. Incluso el del quechua tiene solamente, perdón, el del aymara tiene solamente 3 vocales. Entonces eso es porque las vocales realmente son, digámoslo, subjetivas, ¿no? O sea, no son realmente puntos, sino que son más bien manchas donde se mueve un espectro de variación de voz. No se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nuestro sistema vocálico va a ser A, E, I, O. Y me dirán, pero yo he escuchado a personas en Santana Tlacotenco hablar con U. No significa que haya un timbre vocálico diferente. Ahorita que nos metamos en eso, lo vamos a ver con más, detenimiento. Para poderles hacer un ejemplo más o menos rápido, lo que les decía, que el purépecha tiene 6 vocales, ¿no? Para el purépecha existe la vocal I. I. No es I, es I. Entonces, esta que es más abierta. Como nosotros pensamos en un sistema de 5 vocales, cuando encontramos I e I, las metemos en el mismo saco a la que más se parece. ¿Sí? Entonces es lo que hace para encontrar orden en el caos. El cerebro lo que hace es hacer comparaciones con lo que ya se tiene. Entonces tomamos estas dos y decimos, para mí suenan I, las dos, suenan igual. Para un hablante que tiene un sistema fonológico interiorizado con 6 vocales, va a decir, evidentemente no es lo mismo. En este caso, vamos a escuchar palabras como, por ejemplo, Yumik, que significa ya falleció, en náhuatl tlacotenco, y Yomik, me van a decir, pero evidentemente ahí hay algo diferente. Yo como castellano hablante, con mi sistema de 5 vocales, entiendo una diferencia ahí, y es importante. Si tengo mi sistema de 4 vocales del náhuatl, no es relevante. La diferencia entre una O y una U no es realmente cómo se pone la garganta, sino que la protrusión, que es la forma del redondeo de los labios. O, U, es solamente de los labios. Para el hablante de náhuatl, de tlacotenco, y también de El Salvador, ahorita les cuento una anécdota con esto, no es relevante. Si se hace O, U, no importa, sigue siendo la misma. Así que hacer la diferencia entre O y U es en realidad pensar en castellano. Lo que pasa es que luego vienen cuestiones de purismo, estándares y etcétera, que luego lo vamos a ver. Me dirían, ¿y entonces por qué no vamos a ver con la cuestión de la pronunciación? De diferenciar O y U. Porque la diferencia también es bastante arbitraria. O sea, se han hecho estudios de pensar si la variación funcionaba cerca de la longitud vocálica de la O, y que una longitud, que las cortas se convertían en U, o que las cortas permanecían O y las otras se convertían en U, pero no hay patrón determinado por el momento. Y sabemos bien que, por ejemplo, la variante del náhuatl
Villa Milpalta, en la variante central, que creo que ya tiene solamente 3 hablantes, lo hablaba todo con O. ¿Sí? La que tenía variación, que probablemente, que no existe tal cosa realmente como variación libre, pero la que tenía variación era la de Tlacotenco, que es la que nos atañe ahorita porque es la que tiene por lo menos 100 hablantes, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto, aquí. También vamos a ver al ratito sobre la diferencia de I, cuando va al final, que eso ya lo habíamos platicado la última vez, y que lo vamos a volver a abordar ahorita. No sé si hay alguna duda con esto hasta ahorita. No, todo bien. Vale, perfecto. Bueno, acuérdense que esta es la forma súper ultra simplificada. Si ustedes me lo piden también a la siguiente, podemos también tener el cuadro de los puntos de articulación vocálico, que también sería muy interesante meternos en eso, pero eso es más lingüística general que cuestiones aplicadas al náhuatl de Tlacotenco. Bueno, volviendo. En cuanto a las consonantes, vamos a tener algunos dígrafos, que esos van a ser como por ejemplo che, pero en su mayoría van a ser pues los monógrafos normales. Vamos a tener H, que para no meternos en cuestión de la descripción del AFI, vamos a hacer ejemplos prácticos, porque casi todo en este curso lo vamos a manejar a pura metonimia, ¿no? O sea, porque no es pensado de lingüistas para lingüistas, que es como normalmente la clase se hace o de hablante nativo a, a miembros de la comunidad no hablantes, o de lingüistas para lingüistas. Entonces aquí vamos a manejar a punta de metonimia. Así que para decirles cómo se manejaría, ¿han escuchado ustedes, digamos que la J mexicana es una cuestión intermedia entre la forma de decir la J o la G en España, que la J ibérica sería más como joroba, ¿sí? Sería una más fuerte, entre comillas, como por ejemplo en la palabra gente. La de México es algo intermedia y la que es más suave es, por ejemplo, la caribeña, en especial la venezolana, que es la que si han escuchado la muletilla esta de hola mi gente, esta H suavecita, esta J suavecita, que es, evidentemente no va a ser tan fuerte como la de los ibéricos, va a ser todavía más suave, entre comillas, que la mexicana. Entonces, sería como, por ejemplo, el verbo llegar es así. Sería el perdón si escribo casi siempre solamente en mayúscula, no es por una cuestión más que simplemente una manía mía. El verbo así significa llegar, tanto así que es poco sonada esta, que mucha gente termina no escuchándola al tener nuestro oído preparado para la fonología castellana y la terminan escribiendo así. De hecho, aquí en este teclado no me sale la cedilla, pero en los textos, digámosle clásicos, se encontraba de esta forma, así. Pero nosotros sí la vamos a escuchar. Entonces, vamos a estar preparados porque muchas veces, a veces incluso cuando esté en posición final, va a tener como ciertas manías francesas, que es, no se va a pronunciar a menos que la siguiente palabra comience con vocal, ¿sí? Y luego vamos a ver los patrones de eso. Pero por el momento, ¿todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Vale. La che, bueno, perdón, no me metí demasiado en la che porque, porque pues es idéntica a la del castellano, ¿no? Es una fricada alveolar normal. Entonces, como por ejemplo, si tenemos la palabra chantle, chantle, que es, casi nunca se va a utilizar así en absolutivo. Luego vamos a ver qué es el absolutivo y todo esto, no se preocupen. Casi nunca se va a utilizar así, pero pues suena igual. Y ahorita ahorita les voy a explicar una cosa acerca de por qué dije chantle
a pesar de que aquí hay una I que va más o menos por el mismo camino, pero aprovechando lo vemos luego. ¿Sí? La siguiente sería la letra K, que para ahorrarnos la cuestión de CA, CO, CU y esto, pues vamos a optar, como les decía, por esta propuesta INALI y vamos a utilizar en este momento esta, ¿sí? Entonces, vamos a tener K, K, Ko. Hasta aquí, normal. Va a sonar como es una oclusiva velar sorda, o sea, va a sonar igualito que en castellano. Pero también vamos a tener el dígrafo KW, que esta, pues, la vamos a utilizar como, por ejemplo, en la palabra Cuauhitl, que significa madera, palo, árbol, etcétera, ¿no? Entonces, el por qué, a pesar de que si de hecho tenemos una letra K y una letra W, ¿por qué vamos a tomar ese dígrafo como una sola letra? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos fonotáctica. Ni siquiera vamos a tener que esperar demasiado, vamos para allá. Luego vamos a tener otras que tampoco van a ser la gran cosa, no nos vamos a detener demasiado en ellas, como por ejemplo la L, que es igual que en castellano, M, también, N, P, también sin novedad en el frente, S, la letra T, que a veces simplemente la vamos a, espero que no haya tenido ningún problema ahorita. Ya sé lo que pasó, perdón. Bueno, la mayoría de veces que veamos la letra T la vamos a encontrar tras una O. Ya vamos a explicar más o menos del porqué de eso. Pero es igual que en castellano, así que con esta no vamos a tener problema. Pero acá se nos disparan ciertos dígrafos, como por ejemplo, y aquí comienzan las cosas extrañas, el dígrafo TL, que es el que tanto problema nos ha venido dando a lo largo de la historia del náhuatl, de las lenguas náhuatl. Uno de los problemas es que en realidad esta se llama lateral líquida. Cuando las personas de Ciudad de México pronuncian, por ejemplo, Popocatépetl y son escuchadas por un hablante de náhuatl, de Milpalta, se nota muy bien que esta persona no ha aprendido en la comunidad, porque eso no es la suma de una T y una L. Lo que pasa es que al ser un fonema que no se encontraba en el inventario fonológico del castellano, pues se decidió escribirse de esta manera, no porque sea la suma de ellas, sino porque es una especie de híbrido, o por lo menos esa fue la explicación subjetiva que se terminó dando, porque como les digo, pues normalmente la mente humana termina agrupando lo desconocido dentro de categorías conocidas. Entonces, para no hacer largo el cuento, en realidad una persona de Tlacotenco lo pronunciaría como Popocatépetl. O sea, vamos a poner un ejemplo sencillo, la palabra Tlacatl. Tlacatl significa hombre. La pronunciación va a ser tla, tla, tle, tli. Tla, tle, tli. Porque hagan de caso que es una T. Con la T es una oclusiva, lo que significa que hay una presión que se suelta. Y esta se hace con la punta de la lengua. Ta. Y en el caso de la L, se sostiene la salida del aire, pero se sostiene la salida del aire se sostiene por los lados. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer una T, pero en lugar de soltar el aire por la punta de la lengua, ta, la vamos a soltar como si fuera una L
por los lados. Tla. O sea, en lugar de ser un solo punto en la puntita de la lengua, ta va a ser por los lados. Tla. Entonces, es por eso que se optó por escribirlo de esta manera. Pero como reitero, no es la suma de una T y una L. Es una especie de hijo que tuvieron, ¿sí? Pero no son ellas dos agarradas de la mano. De hecho, ahorita que nos metamos a fonotáctica, vamos a ver que en realidad no es posible poner en una misma sílaba dos consonantes que se toquen, pero eso vamos más adelante. Otro dígrafo que viene acá después de este es TS, ¿sí? Como por ejemplo en la palabra zapotl. Originalmente esta palabra era utilizada para lo que en el centro de México se conoce como mamey, pero actualmente es utilizada para plátano, zapotl. Como verán, pues es exactamente lo mismo, solamente que en este caso sí es el equivalente a la suma de la T y la S. En este caso no es un híbrido, en este caso sí es una seguida de la otra. En este caso sí van de la manita. ¿Sí? Entonces, en este caso sí voy a decir zapotl. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno. En la siguiente que veremos ahorita es la letra W. Esta también es polémica, dicen que es anglificar el náhuatl, etcétera, pero bueno, es que la aproximante, la semivocal, que normalmente en la mayoría de lenguas del mundo se representa con W, también también existe en náhuatl. Este sonido también existe en náhuatl. El motivo por el cual se han creado muchas propuestas acerca de escribirlo con una HU, con una U, etcétera, etcétera, y todas estas, simplemente es porque quien no la tiene es el castellano. Entonces, en este pensamiento de mantención de cierta tradición, esta tradición en realidad se debe a la dependencia que ha tenido la lengua náhuatl de la lengua castellana, y como era desconocido este sonido era desconocido este símbolo para la ortografía castellana, pues se cree que tampoco, que por ello el náhuatl no tiene derecho a tener un sistema prácticamente fonográfico, fonológico. Pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar así con normalidad. Y se nos viene esta que es un poquito más interesante, la X. La X la vamos a utilizar para hacer una fricativa alveolar sorda, o sea, una sha, más o menos como si estuviéramos queriendo callar a alguien. Por ejemplo, si decimos eshot, que es ejote, o si decimos filot, que es gilote, vamos a utilizar esta. Y quisiera hacer hincapié en que no es la misma que la che, y que vamos a tener que hacer una diferencia entre la que vimos al principio, como por ejemplo para decir chantle, o la que estamos utilizando ahorita, y en una palabra que es, de hecho, flor, xochtl. Vamos a ver ambas. Ay, me sigue pasando esto. Upsi. Vamos a ver en la palabra xochitl. Aquí se nos denota que la diferencia que tendrán. ¿Saben? Una de las cuestiones por las cuales la gente se confunde es que muchas veces las lenguas tienen una de las dos formas.
Como por ejemplo en francés, si quiero decir la casa de alguien o el lugar de alguien o similar, digo chez. Y lo estoy escribiendo con CH, pero lo voy a hacer sonar che. Mientras que en castellano estándar, por lo menos, no existe tal cosa como el che, todo es C, ¿sí? Por eso es que en castellano decimos cliché, lo que sería en realidad cliché. Aquí vamos a ver que la palabra es xochitl. La primera es sho y la segunda es chi, o sea, como de chicle, pero la primera es sho, como de espantar un perro, ¿sí? Xochitl. Tenemos que aprender a diferenciarlas bien y la primera la vamos a escribir con una X. Y me dirán, ¿por qué con una X? Pues tiene sus motivos históricos también, solamente que en este caso, pues para que vean que en realidad no es manía con la tradición, si la tradición sigue funcionando en este momento, pues se mantiene, porque no sé si alguna vez ustedes escucharon hablar del español medieval, en el cual, por ejemplo, la palabra bajar se decía baixar, así, lo voy a escribir ahorita, que de hecho en catalán todavía es así, baixar. El Quijote de la Mancha se escribió en realidad como el Quixote, ¿sí? Este fonema, la sha, en realidad sí existía en español medieval. Cuando vinieron los españoles y hablaron con los navegantes de su momento, sí entendían esta letra dentro de su propio inventario fonológico. Lo que pasa es que hubo un gran split consonántico en el castellano, hubo una revolución en la fonología del castellano, y palabras como baixar pasaron a pronunciarse como bajar. También existían palabras como mujer, que es de donde luego viene el término mushe, que pasaron a ser mujer, y así, porque pues este cambio pasó de xilote a gilote, de exote a ejote, y como se cambió de Quixote a Quijote, pues las palabras que el castellano había tomado del náhuatl también las transformó de esta manera. Y es por eso que pasó lo de Exotl a Exote a Ejote, porque cuando una lengua ya tomó una palabra de otro idioma y la metió a su propio léxico, mmm, llega un momento en que deja de tratarla como un préstamo y la toma como una palabra completamente normal y la comienza a tratar sin discriminación. Como por ejemplo, el verbo cachar en castellano, que viene de catch, o sea, lo vamos a utilizar como si fuese un verbo normal ya dentro de nuestro castellano cotidiano. Así el castellano cotidiano de la época medieval, cuando tuvo esta revolución, se llevó consigo a las palabras del náhuatl, pero el náhuatl no tuvo esta revolución. Nunca dejó de pronunciar la sha como sha para pasarla a lo que en castellano entendemos como j. Entonces, pues fue inmune a esto, así que se quedó así. Y como pues esta había sido representada históricamente con una X, ya que no hubo cambio en náhuatl, no hubo por qué cambiarla, así que se dejó así. Anecdóticamente, para el proceso de estandarización de la lengua náhuatl de El Salvador, la comunidad no aceptó esto. O sea, lo que pasa es que aquí estamos hablando de tradición porque al ser el náhuatl central, una lengua que ha sido escrita desde la colonia, ya hay una asociación cultural de este punto con esa letra. Sin embargo, en El Salvador, que no tuvo una historia escrita como tal hasta finales de los 90, las personas no tenían por qué asociar esa letra con ese otro sonido. Entonces, cuando ellos veían, por ejemplo, en este mismo ejemplo, veían la palabra chuchit, que, ¿cómo se diría acá? Ellos decían, ahí dice Xuchit, porque al no haber esta historia que tuvo el virreinato de escritura del náhuatl, llamémoslo clásico,
no había este anclaje cultural para poder identificarlo como tal. Entonces, en el náhuatl del Salvador, para su propuesta ortográfica, se decidió utilizar una SH. Acá en el centro no vamos a usar eso, no vamos a tener ese problema. ¿Sí? Y ya por último, la última de las consonantes que vamos a ver ahorita es la Y, que es muy sencillo. Suena como en castellano, como por ejemplo en la palabra yese, que significa pero, en la variante de Santana Tlacotenco del náhuatl de Milpa Alta. ¿Alguna duda hasta el momento con esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la fonología del náhuatl y al alfabeto que utilizaremos acá? Una cosa que se me había olvidado. Les había dicho que íbamos a hablar de una pequeña variación que puede llegar a tener la letra I. Esta pequeña variación es que lo que les había dicho que ocurría en el purépecha, que era que tenían una sexta vocal, que era una I abierta, en el náhuatl de Santana Tlacotenco también va a existir, solamente que no la vamos a escribir, porque de la misma forma que O y U son dos maneras de pronunciar lo que se entiende como una misma vocal, en este caso I e van a ser dos formas diferentes de entender lo que es una misma vocal, en este caso la I. Entonces, cuando esté en contexto final, o sea, cuando esté al final de palabra una I, se va a abrir, o sea que en lugar de decir I, o sea, exactamente diciendo I, pero así, I, con un poquito de apertura. Esto hace que muchas personas lo oigan como una E, pero en realidad no es una E, es una I con una pequeña mutación porque está en un contexto que le hace moverse. Por ejemplo, vamos a tomar este mismo ejemplo de la palabra hace, que significa llegar. En realidad, luego vamos a ver por qué, pero no existen infinitivos, sí que no significa llegar, sino que significa él o ella llega, ¿sí? Si hago esto, hace, significa él o ella llega. Si hago esto, así, significa ellos o ellas llegan. Van a decir, ¿cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia fue que a pesar de que suena poquito, o a veces ni siquiera suene esa H final, como ya no está en contexto final, está ahí, ya no va a sonar como E, ahora va a sonar como I normal, ¿sí? Entonces esto nos denota que nunca fue otra letra, simplemente se comportaba distinto porque estaba en otro lugar. De la misma manera que nosotros no nos comportamos igual cuando estamos con nuestro mejor amigo que cuando estamos con nuestra abuelita, así van a comportarse algunas de las letras que vamos a encontrar aquí. Van a tener cambios contextuales. Y con mi abuela yo me comporto de una manera totalmente diferente que con mi mejor amigo y no significa que en ninguno de los dos casos yo esté fingiendo. No es falso en ninguno de los dos casos. Simplemente voy a mostrar realidades diferentes porque mi contexto me pide realidades diferentes. Eso es lo que le va a pasar a estas letras. En algunos casos va a sonar como E porque su contexto se lo va a pedir y su naturaleza es que ante ese contexto se funciona de esa manera, y en otras va a funcionar como I, porque va a estar agarrada de la mano por los dos lados, así que se va a tener con muchísima más seguridad de ser sí mismo. No sé si, no sé si sean, por ejemplo, alegorías muy tontas, pero normalmente lo que yo digo es, las alomorfías y las alofonías son como Superman. ¿Quién es Superman? O sea, Superman es Clark Kent, es Kal-El y es Superman, ¿no? Tiene las tres personalidades, la de kryptoniano, la de humano y la de superhumano, ¿sí? Ninguna es falsa, sino que depende de quién pregunte. Entonces, así, algunas de nuestras letras, depende de quién pregunte,
van a sonar de una manera un poquito diferente. Lo que pasa es que no es arbitrario. O sea, siempre vamos a saber, si nos aprendemos los contextos, vamos a saber cómo va a funcionar y cómo va a terminar siendo leída, dependiendo de dónde se encuentre. ¿Alguna pregunta hasta por el momento? No. Vale. Perfectísimo, entonces. Pues entonces ahora sí nos vamos a meter con un pelín de fonotáctica. O sea, yo sé que ustedes estarán ansiosas porque ya recibimos la clase gratuita que fue la ultra hiperintensiva, así que esto ya más o menos lo recordamos, pero vamos a ver acerca de la categorización que tienen las palabras en náhuatl, dependiendo de, voy a ser redundante, dependiendo de su categoría, ¿no? O sea, en castellano tenemos verbos, adjetivos, sustantivos, preposiciones, etcétera, ¿no? En náhuatl no vamos a tener preposiciones, sino que vamos a tener relacionales, pero ahorita lo que vamos a ver van a ser verbos y nominales, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, las categorías, todas las lenguas del mundo hacen esto, categorizar sus palabras. Como por ejemplo, si tenemos la palabra radar y la palabra rodar, se parecen muchísimo, pero el castellano no los usa igual porque una es un verbo y la otra es un nominal, o sea, un sustantivo. Esto también lo va a hacer el náhuatl, solamente que las va a diferenciar de formas diferentes. La forma de diferenciarlas del náhuatl va a ser por su propia morfología. Los nominales no pueden terminar en vocal y todos los verbos tienen que terminar en vocal, lo cual es lo contrario al castellano, porque en el castellano los verbos terminan en ar, er o ir, ¿no? En su infinitivo. Aquí al náhuatl no le gusta, y es caprichoso, no le gusta que los verbos terminen en otra cosa que no sea una vocal. La fonotáctica es aquellas limitaciones que se pone una lengua a sí misma para funcionar. O sea, las limitaciones que se pone la lengua para terminar siendo lógica. Por ejemplo, otra vez el verbo cachar, ¿no? Se metió al castellano un verbo del inglés, catch. El castellano no lo identifica como un verbo. O sea, ¿eso qué es? Ah, que quieren que funcione como verbo, pues tiene que acoplarse a las reglas con las que vamos a funcionar acá. Le vamos a poner un ar al final, porque si no, aquí no vamos a funcionar bien. Mi limitación es que un verbo tiene que terminar así. Es la limitación que le pongo para poder funcionar. Ahora bien, en el caso del náhuatl, esta limitación es esa. Todos los verbos van a terminar con vocal y los nominales van a terminar con TL, todos. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. El ejemplo bien sencillo va a ser la palabra tlacatl, ¿sí? Que significa hombre. Y la otra palabra que es tecolotl, que significa búho. ¿Bien? Esta TL de aquí al final se la vamos a poner siempre a todos nuestros nominales, o sea, a los que sean los nombres de una cosa o de un sujeto. O sea, como por ejemplo, Cihuatl también lo va a llevar. O sea, todo lo que sea el nombre de algo o de alguien va a llevar TL final. Es por eso que se da esta pequeña burla, la mayoría de veces un tanto desagradable, de decir que Simón, gracias, y ponerle TL a todo al final para que suene como náhuatl. Y pues algo de razón sí hay en ello, pero ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona. Antes de seguir, la sílaba tiene 3 partes normalmente, ¿sí? Y en la lengua náhuatl va a tener 3 partes. Van a ser, por ejemplo, en la palabra tletl, que significa fuego. Qué tonto. Ahí está. Tletl, que significa fuego,
vamos a tener una coda, que es lo principio, que es el principio, vamos a tener un núcleo, que va a ser la vocal, y vamos a tener vamos a tener un ataque, que es el principio, vamos a tener un núcleo, que va a ser la sílaba, y vamos a tener una coda, que es el final, o sea, la caidita, ¿bien? La regla fonotáctica del náhuatl es que nunca se van a juntar dos consonantes en la misma sílaba, ¿sí? O sea, aquí no puedo poner, les recuerdo que este es una sola, ¿no? El tlet. No puedo poner, por ejemplo, clet, porque no existe este dígrafo. Entonces, esto no puede existir. Aquí no lo... No. La lengua me dice, no quiero ver eso. No me agrada para nada, vas a tener que tener alguna solución para ello. La solución normalmente son los epentéticos, que es meter una vocal ahí para, para poder funcionar. Por ejemplo, la palabra cruz en castellano pasa a ser coros en náhuatl, y si vamos a ser más puristas, corostle. Pero ahorita nos quedamos con coros, ya vamos a ver por qué. Entonces le metemos esta para que dos consonantes no se toquen. La R ni siquiera es ni siquiera es una consonante natural en el náhuatl, pero pues es lo que pasa, ¿no? Es la misma digestión que le pasó a Cachar para poder entrar en el selecto club de la lengua castellana. Para entrar en el selecto club de la lengua náhuatl hay que seguir ciertas reglas, ¿no? Y ahorita vamos a ver más bien. Vuelvo a lo de Tlacatecolotl. Yo sé que alguna vez han escuchado acerca del ser mitológico del Tlacatecolotl. Como estamos aglutinando en este caso, y como lo estamos convirtiendo en una única palabra, esto de acá no tiene por qué ir, se lo vamos a quitar, porque la TL final significa, esto es el nombre de una cosa. Tlacatecolotl es una de las tantas manifestaciones nahualistas, ¿no? Es el pues, brujo, hay variabilidad de pueblo a pueblo, pero normalmente es un brujo, una persona muy malintencionada que roba, ejerce violencia sexual sobre mujeres, etcétera, convirtiéndose a sí mismo en un ente volador, muchas veces quitándose las piernas. Hay variabilidad, ustedes conocerán muy bien estas historias, ¿no? Y el nombre de la cosa es Tlacatecolotl, por eso va a llevar una TL final. Pero como el nombre de la cosa no es Tlacatl, porque no es realmente un nombre de lo que estamos hablando, sino que de esta criatura derivada de, entonces Tlacatl ya no va a llevar la TL porque ya no estoy diciendo este es el nombre de una cosa, ¿sí? Entonces, el nombre de las cosas van para darles otro ejemplo, la mayoría de veces que vean A al principio de una cosa hace referencia a agua, como por ejemplo Shale significa arena, y Ashale significa arena de playa o de río, o sea, arena producida por agua, ¿sí? Entonces, si A significa algo acuático, entonces Atl va a significar agua, nombre de la cosa A, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar con palabras como, por ejemplo, eh, Ista Siwatl, mujer blanca, ¿sí? Ista significa blanco como tal, pero si digo Istatl, estoy diciendo, esto es el nombre de una cosa. Aquella cosa que prototípicamente se entiende como lo blanco es la sal. Entonces, Istatl significa sal. Ahorita me dirán, pero ahí acabas de poner vos Shale, que eso no termina con TL. Vamos a una cosita que ahorita lo vamos a explicar, que es bien bonita. Y que son, otra vez, las adecuaciones para no romper las normas fonotácticas. Tenemos la palabra, por ejemplo, de una palabra de raíz terminada en vocal, eh,
Tengo que dejar entrar a... Ah, no, ya está. Una palabra terminada con raíz en vocal. Mm, ay, ay, ay. Elotl o yelotl. Yelotl, elote. Bien. Acá nuestra raíz es hielo y le pusimos TL para poder diferenciar que es el nombre de una cosa. Pero ¿qué pasa cuando nuestra raíz es cal? Bueno, vamos a utilizar otra mejor. Cal la vamos a utilizar a la siguiente. Vamos a utilizar ayo. Ayo significa calabaza, ¿sí? Esta es la raíz. Entonces, pues como es el nombre de una cosa, tengo que ponerle la TL para señalar que pues es un nominal. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que esto no se podía? Aquí no puedo juntar dos consonantes, esto la lengua no me lo permite, se enoja y es delicadísima con esto. Así que mi solución va a ser ponerle el epentético de una pequeña E al final, ayotle, para que así, ahora ya hay otro núcleo, ya hay una nueva sílaba, y esta TL ya tiene de dónde agarrarse y no se queda bailando solo en un ladrillo, y ya puede funcionar dentro de las propias reglas de la lengua. Uh-huh. Esto se llama alomorfía, así como alofonía es cuando un sonido funciona diferente porque está en un lugar donde se tiene que comportar diferente, porque las reglas de donde está son distintas. Así los morfemas, que son estas particulitas que tienen un significado, estas particulitas a veces se tienen que portar diferente porque las reglas son distintas a la nueva casa que llegaron, así que se tienen que vestir de otra forma. Aquí, como está sola, tiene que ponerse corbatita, tiene que ponerse de gala, así que toma una vocal y con ella deja de romper las normas fonotácticas. No nos vamos a poner ahorita a explicar cómo funciona el siguiente ejemplo, que ahora sí es cal, que significa casa, pero nos pasa lo mismo. Por cuestión de alomorfía, calt. Lo original sería que tendría que poner caltle, caltle y funcionaría para decir casa, no estoy rompiendo ninguna regla. Pero hay otras reglas que son más profundas, que las vamos a ir viendo muchísimo más adelante, que no especificaremos ahorita, pero una de ellas es que no, la lengua no le gusta la secuencia L y tla. Así que dice, hay que cambiarle algo ahí para que esto funcione. Así que si la raíz de mi nominal termina en L, le voy a quitar la TL y la voy a sustituir por otra L. Y me va a quedar como cale para casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos otra raíz, a ver, por ejemplo, la de tuna. La de tuna es not, ¿sí? Esto significaría normalmente tuna, así que, como es el nombre de una cosa, y está en absolutivo, o sea, no está poseído por nadie, not, pero ya habíamos dicho que no queríamos estas secuencias, no queremos secuencias de dos consonantes juntas, así que por eso es que se dice notzle, ¿sí? Otras como por ejemplo shal, que era arena, la que habíamos visto aquí arribita, exactamente lo mismo. Shal significa arena, pasa a ser shalt, a la lengua no le gusta que esté bailando una consonante sola, así que le ponemos shaltle, pero después, como habíamos dicho que tampoco le gusta la secuencia L y TL, la cambiamos por una L y nos queda shale, ¿sí? Entonces, tanto TL como TLI, o TLE, como LI, las tres en realidad son exactamente la misma TL, solamente que con una máscara diferente porque está en contextos diferentes.
O sea, en una es Kal-El, en la otra es Superman y en la otra es Clark Kent. Pero el individuo es el mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a tener una hora de explicación y luego una para resolver preguntas en dado caso de que las haya? Si me dicen que no las hay, podemos incluso continuar con el siguiente tema, como ustedes me digan, pero algo díganme, por favor, que me siento solo. Yo digo que continuar con el siguiente tema está bien. Vale, perfecto. Se les recuerda también a las personas que pues, estén viendo esto ya de manera diferida cuando lo subamos a YouTube, que cualquier duda se puede hacer llegar también comentando y que vamos a estar al pendiente y que vamos a generar también espacios así como los que ya se tienen para Náhuatl para Náhuatl. El del sabor no es Náhuatl, es Náhuatl, con T nada más. Para los espacios que ya tenemos para Náhuatl del Salvador, ahorita también van a comenzar a generarse para Náhuatl Tlacotenco, en el cual vamos a tener espacios de resolución de dudas. ¿Sí? Así que pasaremos al siguiente, que era lo que habíamos dicho de los verbos. Si ven que una palabra termina con vocal, muy probablemente es un verbo en presente indicativo. O sea, es un verbo en presente. ¿Sí? Vamos a utilizar por el momento, quiero ver un verbo que sea sencillo, que, que sea intransitivo. El verbo patlania significa volar. En este caso, patlane, que significa él o ella vuela. En este caso, acuérdense, vamos a abrir un poquito la I para que suene E, porque está en posición final. Lo primero que tenemos que saber es para poder manejar este verbo y conjugarlo, es que es un verbo intransitivo. ¿Alguien de ustedes se acuerda de cuál es la diferencia entre un verbo transitivo y uno intransitivo? Intransitivo creo que es cuando son 2 elementos y transitivo 3 elementos. Morfológicamente sí, vamos a marcar con 2 y 3, pero lo que los hace, eso es como los vamos a tratar, pero lo que los hace ser lo que son es que el verbo intransitivo lo puedo hacer solito, no necesito un complemento, mientras que los verbos transitivos sí van a necesitar un complemento para funcionar. El ejemplo que les daba en el curso hiperintensivo era que si yo me paro enfrente de alguien y le digo yo quiero, lo más probable es que me pregunten ¿quieres qué? ¿No? Porque mi frase no está completa. Pero si digo, por ejemplo, yo duermo, nadie me va a preguntar ¿dormís qué? O sea, si yo digo, por ejemplo, yo corro, nadie me va a decir correr qué cosa, porque puedo hacerlo solito, no necesito un complemento al cual transitar, no necesita cambiar algo, no estoy cambiando un tercer objeto, sino que es algo que puedo hacer yo solito. Y me dirán, pero ¿por qué, a qué viene esta explicación? Muy bonita, pero ¿a qué viene? A que, si recordarán, esta lengua, como casi todas las lenguas de Mesoamérica, va a conjugar de manera distinta los verbos transitivos de los intransitivos. Así que nos va a tocar diferenciarlos por concepto. O sea, dentro de su significado viene su transitividad o no,
en el 99% de los casos. Solamente son como 4 que son excepcionales y en su momento los vemos, pero en la mayoría de las veces, por su propio significado, vamos a poder saber si un verbo es transitivo o intransitivo. Como por ejemplo, si yo digo, yo conduzco, necesito conducir algo, ¿no? Necesito un complemento para que esto funcione. A pesar de que en castellano no hacemos esta diferencia, así que yo puedo decir yo como yo lo como, y me puedo quedar tan campante no diferenciándolos, aunque en realidad conceptualmente son dos verbos diferentes, pero son homófonos, son homógrafos, son homomorfos. Entonces, en náhuatl no vamos a poder hacer eso. Si yo digo, por ejemplo, yo camino, no puedo decir yo lo camino. En castellano sí se puede, en náhuatl no. Yo no lo camino el camino. ¿Sí? O sea, yo camino y ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento que fue el que hicimos la última vez, que era de a preguntar así por verbos. Por ejemplo, alma. ¿Me podría dar el ejemplo de un verbo intransitivo? Creo que me quedé sola. O Mónica, ¿se encuentra? Sí, llorar. Exactamente, llorar, ¿no? Puedo ponerle un complemento, pero sería un complemento oblicuo, o sea, algo fuera de la frase. Yo lloro a causa de esto, pero no, yo no lloro algo, ¿sí? Y me podría dar el ejemplo de un verbo transitivo. Querer. Querer, ¿no? Porque necesito un objeto del deseo, como por ejemplo el verbo desear también va a ser transitivo, claro. Entonces, ahorita lo que vamos a ver acá va a ser una pequeña tablita que vamos a conocer como tablita número 1, que va a ser la que vamos a utilizar única y exclusivamente con esta formulita para verbos intransitivos, o sea, aquellos que no requieren un complemento. Ya luego vamos a ver también de formas de cambiar de categoría o hackear un poquito esto y cambiar de categoría un verbo, pero sería simplemente disfrazarlo de la otra categoría, no cambiar su naturaleza en sí. Esta cuestión se llama valencias, los juegos de valencias, de cuántos están involucrados en esto. Para los verbos intransitivos puede estar involucrado solamente uno, como por ejemplo con este verbo que habíamos visto, el verbo correr, por ejemplo, chicuene, en Tlacotenco, chicuene, que en el resto de lenguas nahuas significa saltar, ¿no? Pero acá va a significar correr, chicuene. ¿Cuántos elementos se necesitan? ¿Cuántos involucrados hay en correr? Uno, alguien corre. Por ejemplo, para el verbo ver, ¿cuántos elementos hay involucrados? Por lo menos dos, el que ve y lo que es visto. Eso se llama valencia. Valencia de uno sería intransitivo, valencia de dos sería transitivo, y existen incluso de 3 y de 4, pero el náhuatl únicamente va a ser diferencia categórica entre de un elemento y de dos elementos. A veces también se teoriza si pueden existir aquellos que no tengan ninguno, como por ejemplo los verbos impersonales, en el caso de llover, por ejemplo. No está lloviendo nadie, solo está lloviendo. No hay ningún elemento involucrado, pero gramaticalmente sí hay uno. O sea, hay una tercera persona ahí. Bien. Entonces ahorita vamos a ver una pequeña formulita que es la que vamos a utilizar para hacer la conjugación de los verbos intransitivos. Vamos a insertar esta pequeña tablita. Aquí vamos a tener nuestra conjugación. Y aquí vamos a tener nuestro verbo.
Así de sencillo va a ser. Entonces, para esto vamos a ver que vamos a tener nuestra primera persona, singular, segunda singular y tercera singular. Ups. Bien. Para nuestra primera singular, en esta tablita, vamos a tener ni y un guioncito. Para nuestra segunda, vamos a tener ti y un guioncito. Y para nuestra tercera, solamente vamos a tener el dichoso guioncito. Bien. Hoy. Luego tenemos nuestra primera persona plural, o sea, nosotros. Voy a bajar esto para que me quede en una sola vista. Vale. Aquí vamos a tener ti, guioncito y una H final. Aquí vamos a tener nan, el guioncito y una H final. Y aquí vamos a tener simplemente nuestra H final. Bien. Esta tabla número 1 es la que vamos a utilizar para los verbos intransitivos. ¿Cómo funciona? Muy simplemente. Lo único que vamos a hacer es agarrar nuestro verbo intransitivo y lo vamos a sustituir por el guioncito y ya estamos hablando en presente indicativo. Por ejemplo, habíamos dicho que un verbo intransitivo era llorar. En este caso, choca. ¿Sí? Choca. Si yo quiero decir yo lloro, primera persona singular, es ni choca. Entonces lo que vamos a hacer es conjugación, ni y verbo choca. ¿Sí? Y recordando que si lo hacemos con esta formulita de esta forma es porque lo vamos a terminar convirtiendo en una sola palabra. Nos quedaría ni choca. Miran, pero acá no hay nada en tercera persona. Exacto. En las lenguas nahuas no existen los infinitivos. El infinitivo es la herramienta que utilizamos en castellano para decir que no queremos decir la información. O sea, por ejemplo, si yo digo estudiar, para estudiar, hay alguien que tiene que estudiar y hay una cosa que tiene que ser estudiada. Tiene que ser hecha en un tiempo específico y tiene que ser hecha por una persona en específica. No quiero decir nada de eso. No me interesa dar nada de esa información, así que le voy a poner la terminación AR. ¿Qué significará esto? Significa no estoy diciendo nada de eso. En náhuatl esto no funciona. Tengo que decir quién lo hace, qué es lo que hace, a quién se lo hace y en qué momento lo hace. Entonces, si no hay nada, que sería como lo que llamamos la forma menos marcada, es normalmente para poner en un diccionario algo, buscamos la forma de cita o forma menos marcada, que es la que tenga menos adorno morfológico, la que nos dé menos información posible. En este caso, en la lengua náhuatl, esto va a ser para los verbos la tercera persona singular, en donde no trae ningún adorno, pero este no traer ningún adorno en realidad significa algo, significa tercera persona. O sea, si no hay nada, significa él o ella. Entonces, no puedo decir simplemente llorar, porque si digo choca, estoy diciendo él o ella llora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le pongo el ti al principio, como en este caso, que vamos a hacer la de primera persona plural, le ponemos ti y le ponemos una H final y choca, nosotros lloramos. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer para poder hablar es identificar quién es el que está haciendo la cosa, tomarlo en la posición de nuestra tablita número 1 y sustituir el guión por nuestra raíz verbal. Y ya con eso estamos haciendo, ya con eso estamos haciendo esto. Así que vamos a tener conjugación es quien hace la cosa
y el verbo es la cosa que se hace, en este caso llorar. Y me dirán, a ver, esto es demasiado sencillo como para tener que hacer una formulita. Y bueno, pues como ya estuvieron en la clase anterior, saben que en realidad la comenzamos así de sencillo porque nuestra formulita, a medida que vayamos diciendo cosas más complejas, se nos va a ir llenando con más cositas. Así que desde ahorita la vamos a ir tomando de esta forma. ¿Sí? Antes de terminar, antes de terminar por hoy, que nos queda ya poquito tiempo, explicarles qué es lo que llamaríamos una lengua prodrop. O sea, que como la información de quien hace la cosa va en la conjugación del verbo, igual que en castellano, no es necesario poner los pronombres personales, pero igual lo vamos a dar, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo, yo canto, es tan válido como si solamente digo canto, porque cuando digo canto ya estoy dando la información de quién es el que está cantando, en este caso primera persona, yo. Lo mismo nos pasa en náhuatl. No es necesario, pero a veces por cuestión de énfasis vamos a decidir no dejarlo tácito y especificarlo. Entonces se lo vamos a poner acá en la primera. Como les digo, esto es opcional y en este punto de estar comenzando quizás sí sea una buena idea ponérselos, pero se van a dar cuenta de que a medida uno vaya avanzando, va prescindiendo de ellos cada vez de manera más asidua hasta que termina no haciéndolo. De hecho, los hablantes solamente cuando tratan de hacer muy enfáticos en que yo soy el que lo está haciendo, dicen nehuatl, pero normalmente pues se omite. Bien, entonces vamos con los pronombres personales que serían para primera persona, nehuatl, para segunda, tehuatl, para tercera, yehuatl, para cuarta, no es cierto, para primera plural sería tehuantin. Esta es larguísima y siempre me da un poquito de pereza escribirla, pero bueno. Nanmehuantin. Y para la tercera plural, yehuantin. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero utilizar mi forma completa para decir, vamos a ver otra palabra que sería dormir. Yo duermo, nehuatl nicochi. Yo duermo. Y ya ven lo que hicimos acá, ¿no? Que fue tomar nuestra raíz verbal, que es cochi, en este caso, que si no tuviera nada acompañándolo, acuérdense que aquí hay una cosa que se llama morfema cero. Que no haya nada no significa que no nos esté dando información. La ausencia de algo también nos dice qué es lo que significa, ¿no? Entonces, si solamente lo hubiéramos dejado acá, cochi significaría duerme, él o ella, ¿sí? Pero como le estamos poniendo el ni, está diciendo yo duermo. Así que Nehuatl, pues decirlo termina siendo un poquito redundante, a menos que se quiera ser enfático, pero lo que no puedo hacer es esto. Nehuatl coche no existe. No lo puedo hacer. Si quiero quitarle algo, lo que le voy a quitar es esto, el Nehuatl. Pero la formulita esta no la vamos a romper nunca, nunca de los nunca. ¿Sí? Así que solamente puedo decir, por ejemplo, ellos duermen. Vale, aquí se nota un poquito más lo que les decía. Aquí sería coche, coche, con la I un poquito abierta, pero si fuera ellos duermen, cochi. Ya no abro la I porque ya no está en posición final. Ya tengo mi H acá, que a pesar de que casi no suena, me está dando la pluralidad. Ahora bien, si la siguiente palabra comienza con consonante, perdón, comienza con vocal, va a ser algo parecido a lo que sería la liaison en francés, que hace que esta vez sí que suene mucho esa H, si la siguiente es vocal. Si no, pues ya con que la I no se abra, ya se nota que no está en posición final, así que estoy diciendo
Ahí hay algo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Bueno, nos quedamos hasta aquí por hoy y en nuestra siguiente clase vamos a abordar los verbos transitivos, o sea, aquellos que sí requieren un complemento, que sí requieren hacia dónde ir. Lo vamos a explicar también con muchísima calma. No estamos corriendo esta vez, a diferencia de otra vez, les vuelvo a pedir disculpas por el curso intensivo en donde íbamos muy rápido y de manera muy exigente y que me encanta saber que lo logramos terminar. En este caso, vamos a ir con muchísima más calma y lo único que se les pediría es que a la siguiente me traigan dudas para resolver. ¿Sí? Sí. Por el momento nos quedamos hasta acá y se les agradece muchísimo su participación. Ya saben que están los grupos de WhatsApp, vemos luego si es necesario abrir otro de Discord y todo esto. Y ahora sí, en ese grupo pueden hacerme llegar las dudas que tengan acerca de cualquiera de estos temas y los vamos a estar trabajando. Así que por el momento paro la grabación, esto se sube a YouTube dentro de una semana y se queda a darle seguimiento a ver hasta dónde llegamos. Y ojalá que alcancemos dentro de, calculo yo, unas 10 clases, cuando ya tengamos todos los tiempos verbales repasados, nos metemos a reverencialidad, que es la parte más bonita, que es de lo que se trató, que es de lo que se trató mi tesis, el reverencial de Milpalta, que es como la aportación que hay que hacerle de parte de este curso a la lengua, porque hay muy poca documentación acerca del funcionamiento real de esto, y es también el elemento que no está siendo heredado en la transmisión generacional dentro de la comunidad. Así que desde ahí veremos qué se hace. Muchísimas gracias por estar acá y ahorita, si me permiten, cierro la grabación.